Hola Gastón, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Bien también, qué bueno. ¿Cómo vas? ¿Cómo llevas todo esto? Uy, 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 muy bien. Esta cosa, aparte de todas las otras cosas que tengo que estar haciendo en el día a día, me pusieron esta transmisión. Wow. ¿Pero tú ves el área contable completo? Sí, ahora estoy a cargo de las ventas, generar guías de despacho, facturar, estar a cargo de algunos pasivos también. Ah, ok, más que nada en ventas y cosas por el estilo. Y te Y encargaron inventario, sí, claro, y te encargaron el cuadro del activo fijo. claro, Interesante. Bueno, vas a incursionar un poquito entre lo financiero y lo tributario, que se vuelve ahí más enriquecedor en conocimientos. así veo. A algunos nos toca a mayor tiempo y a otros, bueno, a menor. Así que te mandaban a los leones después de los 4 meses. Madre mía, Sí, sí, sí. qué bueno. Me dejaron La ese empresa en la que bonito estás, desafío. tú estás yendo a diario, ¿cierto? Sí, hasta el lunes. Martes empezamos con teletrabajo. Wow. Y trabajas acá en Puerto Montt. Sí, iba por chamisa la planta. Ok. ¿Y de qué se trata? ¿De qué trabaja? ¿Qué tipo de industria La has planta, entrado? ¿Sí? ellos se dedican a hacer bioestimulantes Bioestimulantes de. para el crecimiento de plantas, cultivos. Ah, tiene que ver con la agro. Exacto. Ok. Bien, perfecto. O sea, lo que tienes es más que nada maquinarias y todo lo que tiene que ver con el tema industrial, ¿no? Claro. Y Bien. los mismos edificios, el galpón, la bodega. Ya. ¿Y la contabilidad de la empresa está en IFRS? No. Mm, ok. Changos. ¿Y cuántos años tiene la empresa ya? Empezó el 2013, pero se puso buena la empresa ahora hace poco, el año pasado recién. ¿Y quién es su contador? Mi jefe, No, pero ¿quién es? Carlos, don ¿Ah? Carlos Gómez. Carlos Carlos Gómez. Gómez, No, no lo es conozco. venezolano. Ah, ya, bueno. Buenísimo. O sea que está a tope con dando oportunidades y todo. Que ellos ¿Cómo, perdón? nacen, están a tope dando oportunidades y todo. Que ellos son como Sí. ese estilo. No son como los chilenos que son medio quisquillosos. Sí, los chilenos somos No, o desconfiados. sea, mis jefes superiores son norteamericanos también. Ah, ya, buenísimo. Ellos también entienden este tema de que las personas tienen que aprender haciendo. Exacto. Sí, sí, no, buenísimo, excelente. Muy bien. Bueno, te cuento. Me llamo Mariana, ya lo sabes, tengo 27 ¿Ya? años y llevo 11 años trabajando en el rubro de la contabilidad. Del 2018 salí del liceo, hice mi práctica, me quedé trabajando donde hice mi práctica y en paralelo estudié contador auditor. Bien. Ok. Los primeros 5 años me las pasé aprendiendo de todo. Un poco lo que es financiero, no IFRS, pero sí financiero, sino que ver cómo ese paralelo, ¿cierto?, entre lo financiero y lo tributario. Y trabajando después mayoritariamente en el área tributaria y ayudando a resolver problemas para los clientes de la oficina contable en la que yo trabajaba. Y trabajaba en una oficina contable en Puerto Montt que es bastante buena, de hecho una de las más grandes y de harto renombre en Puerto. Eh, bueno, Curioso. y 2 años trabajé después en una empresa naviera con reportes a Noruega. ¿Ya? Bien, así que ahí apliqué más lo que era IFRS, que es la norma, cierto, financiera actual, que es la que debiéramos tener todos los chilenos ya incursionadas e integrada en nuestro cuerpo. Eh, y es lo importante de la empresa porque ahí habla, yo siempre le comento cuando hago mis clases, ¿cierto? Empiezo sobre la base de la contabilidad cuando las personas no cachan mucho, pero como nosotros ya tenemos un tiempito en esto, la base de la contabilidad está en dos cosas. Primero, en que yo voy a hacer una contabilidad pensando en la funcionalidad de la empresa. Es decir, la empresa va a seguir funcionando. ¿Ya? O sea, hago mi balance en base a que la empresa funciona, o sea, la empresa tiene vida en el tiempo. Y si no hago un balance, en base a que la empresa va a ser término de giro, ¿ya? O sea, esos son
las dos bases de característica de vida con la que yo trabajo, y la otra es el devengo, el devengado. Yo no sé si has escuchado esa palabra. Sí. ¿Qué te dice el devengado a ti? A ver, vamos a ver si qué tanto Ay, conocemos del eh, devengado. siempre se me ha hecho complicado como explicarlo, pero por lo que yo entiendo es como, a ver, ¿cómo lo digo? Como, como en el tiempo que se disfruta un bien, ¿no? Como por decirlo de alguna manera. Ya, ok. Como la, El devengado en sí se trata de que yo voy a contabilizar todo lo que ocurrió en la empresa en el momento en el que ocurrió. No me interesa si yo claro, lo pagué después o lo pagué ahora. Pero yo voy a hacer todo el procedimiento completo correspondiente a qué fue lo que sucedió en la empresa. O sea que si yo, por ejemplo, tuve que pagar intereses o pagar un gasto que para mí es rechazado, que no es afecto a renta, o sea, que no es gasto renta, sino que es un gasto no renta y además rechazado y paga un impuesto único del 40% por castigo, porque así está dado ese impuesto que es un castigo, eh, yo lo ingreso como un gasto en la contabilidad. Y financieramente para mí va a ser un gasto. Tributariamente, no. Es la gran diferencia hoy día, ¿ya? De qué es lo financiero y qué es lo tributario. Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos saber es qué es lo que necesita la empresa. Y porque, como tú me dijiste que necesitas contabilizar impuestos diferidos, tu empresa está buscando lo financiero, no está buscando lo tributario. Está claro. buscando, Que sí. el lado tributario, disculpa, Ujú. el lado tributario lo ve una oficina contable por fuera. Claro, efectivamente, todo lo que tiene que ver con el cálculo del impuesto. Pero nosotros sí tenemos que registrar ese efecto tributario en nuestra contabilidad financiera. ¿Por qué es necesario? Porque a lo largo del tiempo vamos a ir planificando tributariamente también cómo y cuánto vamos a pagar de impuestos. Te quedaste pegado. Ahora sí. ¿Sí? ¿Me escuchaste? Ahí sí, Sí. ¿Me escuchaste? por lo menos escuché todo lo que dije. ¿Sí? Sí, escuché todo. Bien, perfecto. Entonces, es importante saber cómo vamos a establecer esta regla o esta base temporal, ¿cierto? Esta diferencia entre lo financiero y lo tributario. Tú me contabas que el Servicio de Impuestos Internos tiene una tabla de activos fijos. Lo importante es saber qué es lo que hacía la empresa hacia atrás. ¿Ellos usaban la tabla como base financiera o no usaban la tabla como base financiera? Em, Mira, la verdad, la oficina contable me pasó una tabla, pero la verdad está como muy engorroso y no está muy bien entendido cómo fue todo el procedimiento que hicieron. Por eso, de hecho, mi jefe me dice que todo lo que hicieron ellos el 2020 no corre nada, como que hay que hacer un borrón y cuenta nueva. Y Wow. basándome con lo que ellos nos dieron al final del 2019, Perfecto. ¿Qué oficina contable es la que le lleva la contabilidad? a ese contar. A ese contable. Ya, perfecto. No los conozco tampoco. Muy bien. Bueno, tienes por ahí la tabla como para echarle un vistazo qué tipo de tabla es y para decirte si realmente es tan engorroso o no. Si Sí, quieres te bueno, doy la autorización de compartir por pantalla. favor. Venga, puedes compartir pantalla sin problema. Ya, estoy buscando el documento, un segundo. Ujú. Sí, no hay problema. ¿Hace cuánto saliste de la U o todavía no sales? Salí en septiembre. Saliste en septiembre, hace poquito. Oh, eres novato. ¿Y de qué universidad saliste? ¿El Austral? De la UACH. De acá de Puerto. En Valdivia. Ah, de Valdivia. Buenísimo. ¿Y qué tal los profes? ¿Bueno? O más o menos no. Sí, no sé, hay de todo en la viña del Señor. Ah, bastante mal la tabla. Claro, de hecho tampoco hay detalle de dónde sacaron esos montos, de qué factura, entonces estoy como muy en el aire. Chuta. Es que esto no es un... No te entregaron el cuadro activo y fijo, te entregaron un libro mayor. Claro, Sí, vas a tener que pedirles el cuadro activo fijo de todas maneras. ¿ya? Sí, tienes que pedirles. Pídeselo así, el cuadro activo fijo. Oye, ¿sabes que me mandaste el mayor y no me sirve? Efectivamente no te sirve.
Perfecto. Ujú. Sí, pídele el cuadro de activos fijos o si ellos lo llaman activos inmovilizados, bueno, como sea, pero es el cuadro de activos fijos. Me imagino que en sus balances ellos indican la corrección monetaria, ¿no? Sí. Ya, bien, perfecto. Ya. Bueno, entonces, vamos a ver si yo tengo aquí algo más real. Veamos. Debiera tener algo más real porque yo sé que lo he trabajado en otro lado. A mí me gusta esta cosita de la cuenta, así que por aquí tengo que tener algunos archivos prohibidos. Esto fue en el 2019. ¿Cómo fue? Certificado, factura emitida, registro. Ya bueno, no importa. En Internet ¿Ya? vamos a entender qué son los impuestos diferidos. Ya te dije la definición correcta de qué son los impuestos diferidos. Son la diferencia temporaria entre lo tributario y lo financiero. ¿Por qué es temporaria? Porque efectivamente es temporal, ¿ya? Es a tiempo, ¿bien? Un impuesto diferido lo puedes acabar hoy como lo puedes acabar en 3 años más, ¿bien? Y te puede dar un activo por impuestos diferidos o un pasivo por impuestos diferidos dependiendo de el resultado de lo que te vaya a dar. ¿Bien? Bien. Esto sí te lo voy a compartir. Internet a mí me gusta mucho y normalmente lo usé porque a mí igual me costaba comprender qué eran los impuestos diferidos, sobre todo cuando tenía que calcularlos, porque es un mundo que no todos conocen y no todos entienden. ¿Ya? Sí, claro. Entonces, vamos a Mi compartir. jefe me lo explicó y me dejó bastante claro, pero ahora el hacerlo es muy diferente. ¿En Mira, es fácil, o sea, dicho el hacerlo es más fácil que entenderlo, serio? porque ¿Cuál es? sí, porque es matemática, y la matemática es amigable, sobre todo para nosotros los contadores que nos encanta estar leyendo números. Tú aplicas un cuadro de corrección monetaria financiero versus un cuadro de corrección monetaria tributaria. Bien, aquí la diferencia está en cuál es la diferencia o por qué van a hacer esta diferencia temporaria. Porque lo que yo voy a usar como vida útil financiero va a ser distinto a la tabla del servicio de impuesto interno o voy a aplicar una depreciación acelerada tributaria. Yo digo, tengo una diferencia temporaria de impuestos diferidos por activo fijo. Bien, Sí. pero si no existe ninguna diferencia entre lo financiero con lo tributario, porque llevo corrección monetaria, utilizo la misma tabla del servicio de impuestos internos, no tengo diferencia temporaria por activos fijos, porque una va a ser Claro. igual a la otra. Bien, entonces hay que ver cuál va a ser esa diferencia. ¿Dónde va a estar la diferencia? ¿Voy a aplicar corrección monetaria? ¿No voy a aplicar corrección monetaria ¿cómo se llama? En mis balances? Por lo tanto, también va a existir una diferencia temporaria, porque hoy día la diferencia temporaria de los activos lo da el aplicarle la corrección monetaria, porque financieramente no se aplica corrección monetaria, ¿ya? Porque estamos hablando de normas de IFRS y recordemos que las normas de IFRS en la NIC 16 de activos inmovilizados o propiedad, planta y equipo nos dice que nosotros revalorizamos nuestros activos obligatoriamente cada 5 años. Ya. Bien, es decir, tasamos nuestros activos fijos cada 5 años. Eso es lo mínimo.
Podemos tasarlo cada año, pero el tema es que la tasación cuesta y cuesta dinero. Entonces ahí recién provocamos un aumento o una disminución en nuestros activos inmovilizados o PPP, propiedad, planta y equipo. Bien. Por ejemplo, vamos a tener un problema, o sea, lo que Uh-huh. pasa es que mucho de los, por ejemplo, un computador, nosotros lo llevamos directamente a gasto. Ya, Entonces no, ahora, ¿Mm? puede ser, sí. Eso depende de cuánto sepa, porque normalmente hay empresas que se echan un computador rápido, o depende. Claro, el punto es que mi jefa quiere que nos basemos también en lo que dice el servicio, y Uh-huh. eso sí tiene una vida útil y pasa como activo fijo. Entonces, Claro, ¿cómo sería el ajuste? ahí tú considerarías un activo más en la planilla de lo que es tributario, pero no lo considerarías en la planilla de lo que es financiero. Por lo tanto, ¿Financiero? el valor total de lo tributario se iría a impuesto diferido. Tu valor libro Mm, tributariamente del computador se iría a impuesto diferido. No, Ah, perfecto. claro, no se iría la corrección monetaria y la depreciación, no, sería el valor libro del computador, porque el computador ya no existe en la contabilidad, es un gasto. Claro, pasó ya. Claro, o sea, tú dijiste muerte, o sea, este año dura y dura lo que dura este año, no dura más. Por eso se fue a gasto. Entonces todo Pero hay depende. alguna, pero se puede pasarlo a activo después, Sí, sí se puede. Todo es posible. ¿ya? Ujú. Todo es posible en esta Pero, vida, contablemente. pero cómo se hace para no contabilizarlo dos veces, que siga siendo un gasto, pero al mismo tiempo un activo? No, 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 es que no lo contabilizas como doble, sino que lo que tú dices, mira, yo voy a subir este gasto, que realmente no era gasto, sino que era activo. O sea, mira, si lo compraste dentro del año 2020, tienes tiempo para arreglarlo y no llevarlo a gasto y tirarlo a activo. ¿Ya? Es que Salvo necesitan que, el balance así muy pronto. claro, y eso sería modificar cuando lo contabilizaste. Pero si no, al 31 de diciembre tú llegas y dices, em, activo contra utilidades acumuladas o resultados acumulados. Porque los resultados ¿Ya? acumulados corresponden a el resultado del ejercicio más los resultados acumulados de los años anteriores. Y en el resultado del ejercicio está tu computador. O Claro, ajustes, o bien dices, activo contra ganancia, porque estás aumentando tu activo, por lo tanto tienes que tirarlo contra una cuenta patrimonial y estamos hablando ya sea pérdida o ganancia, en este caso sería ganancia. Y esa ganancia va a decir otros ajustes, ¿ya? O ajustes del ejercicio. Entonces tú después del servicio de impuesto interno, si en algún momento te llegasen a revisar, tú le dices, mira, ¿sabes qué pasó esto? Porque por error se llevó a activos y no podíamos modificar los reportes anteriores de los trimestres o de los meses anteriores porque habían sido reportados al extranjero. Entonces necesitábamos modificarlo en el periodo de diciembre. Y tú el 31 de diciembre haces ese ajuste y lo subes o el 1 de diciembre, ¿cierto? Lo subes a activo, lo contrarrestas con una cuenta patrimonial de ganancia y, porque para así hacer el neteo de la pérdida contra la ganancia, ¿bien? Ahí neteas el resultado, pero lo llevaste activo. Pasó de ser una cuenta patrimonial a ser una cuenta patrimonial. ¿Ya? ¿ya? ¿Bien? Y lo dejas en activo. Y ahí mismo, al 31 de diciembre, haces la depreciación de la cantidad de vida útil en meses que tiene el activo. ¿Sí? ¿Se va entendiendo más o Perfecto. menos el, Sí, sí, el sí. dibujito? Perfecto. Lo Entonces, otro, entonces, vamos a ir anotando esas adelante, por cositas favor. para que no nos olvidemos, aunque la clase queda grabada, yo después te la puedo enviar por correo electrónico, no hay problema. Si tienes Sería Gmail, genial, por favor. sí, si tienes Gmail, voy, la subo y queda grabada, no habría problema. Perfecto. Bien, Lo entonces, otro, viene el tasador pronto, creo que esta semana. van a tasar los activos, entonces. Sí, Bien, van a tasar las máquinas principales o todo. exacto. Todo se supone. Bien, perfecto. Al momento de tasar, la magia de la contabilidad nos dice lo siguiente. No sé si tuviste contabilidad financiera en la UACH, bajo IFRS, Sí, hiciste ejercicios. algo así.
Bueno, te puedo contar que yo tuve una excelente profesora que me latió 3 años con contabilidad financiera y por cómo se contabilizaba esta cuestión bajo IFRS, que te puedo ¿Ya? explicar cómo funciona. Porque la señora dio lata 3 años. Yo tuve como 6 ramos con ella. Ok. Bien. Entonces, cuando tú tasas un activo, si el activo aumenta de valor por la tasación, por lo que sea, ya porque le agregaste algún detalle, porque hiciste alguna cosa, ¿cierto? A la maquinaria en sí, aumenta su valor. Y al aumentar de valor yo digo, mira, va a aumentar mi activo. ¿Y dónde aumenta mi activo? Aumenta en mi debe. Siempre vamos a la base. Yo siempre voy a la base. ¿Cómo era que se hacía esto? Me voy a mis cuentas T de dibujitos, de tratamientos de cuentas. Es lo que tengo siempre en la mente. Tercero medio ahí no se me quita para nada. Entonces yo digo, voy a ir a maquinarias, porque mi máquina está en maquinarias, y yo digo, mira, ¿sabes qué? Esta maquinaria que fue ¿qué me decís que hacía la empresa? Ese bioestimulante. Bioestimulante. ¿Alguna ¿Alguna maquinaria máquina? sí, que tengas por ahí? No, puede ser una tina, Una tina, ¿sí? Una tina ¿ya? especial con paletas que va mezclando. Sí, como las tinas donde se hacen los quesos también, que igual tienen unas paletas para mezclar. Parecido. Ya, perfecto. Ya, entonces, tras la maquinaria vamos a aumentar la tina. La tina, contablemente, a mí me costaba 200, pero ¿sabes qué? En revalorización, la tina a mí me cuesta 350. Eso fue lo que me dijo el tasador. ¿Ya? ¿Ya? Revalorizar es So- volver a valorizar el bien. Magia, lo dice la ¿sí? palabra. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Perfecto. Entonces, hay una diferencia sustancial, importante, material. ¿Recuerdas esas palabras tan importantes en contabilidad? Tienen que ser Así material. es. Muy bien, excelente. Todo aquello que es material es importante también reflejarlo después para explicarlo. Se contabiliza y se refleja. Maquinarias, entonces, aumentó en 150. Aumenta mi activo en 150. Y nosotros ya no vamos a mover una cuenta de ganancia o pérdida, nuestras cuentas de resultados, ¿cierto? Vamos a mover patrimonio netamente tal. Nosotros en ¿Ya? patrimonio vamos a tener una cuenta que se va a llamar revalorización de activos. Y esta cuenta tenemos que mantener nosotros un control. Esto te estoy hablando netamente financiero. Y por ¿Ya? la revalorización y tasación que mandó a hacer tu jefe, su contabilidad 2020 va a ser completamente financiera. ¿Ya? Me imagino que bajo normas de IFRS, espero en Dios, porque si no estaríamos mezclando peras con manzanas. Patrimonio, revalorización de activos, se va a llamar. O bien le puedes poner revalorización de activos maquinaria, para obtener un mayor control. Como vamos a tener en activos, ¿cierto? A un lado detallado como maquinarias en el balance, vamos a ponerle a esta cuenta revalorización de activos maquinaria. Entonces vamos a mantener un control. Igual hay que llevar un Tengo Excel de las sí, maquinarias que fueron revalorizadas y en qué valor, siempre. una consulta que quizás se sale un poco del tema, pero ¿Mm? me acordé. Como consejo, ¿qué es mejor tener muchas cuentas o tener pocas, pero con los auxiliares claros? En mi parecer, pocas con auxiliares o Ya, pocas con centros de resultado, por ejemplo. Pero, por ejemplo, si yo hay algo que yo recomiendo, es que esto va fuera, ¿cierto?, de lo que son los activos, que tú tienes un estado de resultado, un EERR, ¿bien? Y ese estado de resultado te dice, mira, tengo costos de ventas, pero estos costos de sí, ventas se subdividen en materiales, en mantenciones, en lubricantes, si es que utilizasen algún tipo de lubricación, aceite, combustible o lo que sea, ya, remuneraciones, bien. el costo, ¿bien? Pero Mano de obra. mi gasto de administración y venta también tiene remuneraciones. Si yo tengo distintos centros de costos, es decir, tengo distintas plantas,
donde mi costo de venta, porque esas remuneraciones van a ser directamente relacionadas con la venta, porque pertenecen a personas que trabajan para la fabricación o para lo que haya sido, la recolección no sé, de las muestras o cosas por el estilo, va a ir a costos. Y tiene que estar en costos. Y tiene que estar dado por centros de costos por planta o por sucursal, como le quieran llamar. Pero las remuneraciones de administración tienen que decir aquí remuneraciones. Ahí sí vas a tener un despliegue de la misma cantidad de cuentas que tienes arriba, abajo. ¿Bien? ¿Por qué es tan importante hacer esta subdivisión? Porque no podemos mezclar remuneraciones de administración con los de costos, porque no están directamente relacionados con la operación. Recordemos que el margen bruto es aquello que está relacionado directamente con la operación. ¿Ya? Y esto es lo que muchos contadores olvidan. Sí, de hecho, eso es un punto que nosotros tenemos que mejorar, que las remuneraciones de mano de producción las pasamos directamente como gasto de administración y venta. Eso es algo que se tiene que mejorar y se tiene que mejorar este año, 2021. O sea, en recomendación, dale caña y dile, oye, jefe, creo que estamos haciendo algo mal. ¿Cachai? O sea, métete ahí en plan de, jefecito, estuve estudiando, repasando un poco de materia y vamos, creo que mal. A veces los Él jefes, lo sabe, solamente que no dan las horas hombres como para planificar. sí, o sea, es que en algún momento pueden pescar a una asesoría externa y decir, oye, planifícame bien mi plan de cuenta y está listo. Yo de hecho una vez lo hice para una empresa que hace redes, me dijeron, ¿sabes qué? Ármame un plan de cuenta y déjame lo más entendible posible y lo más pequeño posible. Pues yo pregunto, ¿qué tanto quieres saber tú directamente tal o qué tan poco necesitas? Porque todo depende de la necesidad también del usuario de la información. Recordemos el marco Incluso, conceptual. El marco conceptual nos habla quiénes son los usuarios de la información y qué es lo que nosotros necesitamos revelarle a los usuarios de la información. O sea, que lo que necesitan ellos es lo que nosotros tenemos que decir. Como es Estados Unidos, a quienes ustedes le reportan, financieros y bajo IFRS. O sea, que la normativa o las políticas contables que ustedes van a tener en el 2020 van a cambiar para el 2021. ¿Ya? sí, Y eso significa que yo lo que hice en el 2020 voy a hacer asientos extra contables para reflejarlo igual y hacerlo comparativo entre el 2020 y el 2021. ¿Ya? Ahí vamos, ahí se aplica una norma distinta. Porque para hacer comparativos los informes tienes que llevarlos a la misma tipo de política. Como yo le explicaba el otro día a una niña, le decía a una de mis estudiantes, no puedes comparar valor presente con valor futuro, sumarlos ambos juntos en el mismo momento, no. El valor futuro tienes que traerlo al valor presente. Bueno, esto mismo va a pasar con los estados financieros. Para que sean comparativos, tú tienes que llevar tu estado financiero de valor presente a valor futuro. O de valor pasado a valor actual. ¿Bien? Eso mismo va a pasar. Eh, con las maquinarias es lo que estás haciendo. Lo estás llevando a valor actual. Revalorización. Son claro. netamente finanzas con un par de números de tasadores importantes que conocen cómo funcionan, que normalmente calculan la cantidad de vida útil y calculan el valor de cada una de las maquinarias por el funcionamiento y el periodo de tiempo que tienen, ¿ya? Que van a tener y que van a durar, más del que tienen. Porque, por ejemplo, un barco, tú dices, sabes que me va a durar 20 años, pero va a llegar el tasador a los 5 y te dice, no, te va a durar 25. Porque hoy día tiene tales y tales condiciones, hiciste tales y tales modificaciones. Entonces va a ir cambiando. Bien. Sí. Entonces, maquinarias. Revalorización contra una cuenta de patrimonio de revalorización de activos. Y te vas a dar cuenta que aumentó tu patrimonio en 150. ¿Bien? Sí. Perfecto. Ahí lo tenemos. Listo. Esa parte. Ahora, ¿qué pasa financieramente y tributariamente? Financieramente, hoy día tu activo vale 350. Tributariamente sigue valiendo 150. Un valor menor a ¿Cómo, lo... Financieramente, tu activo vale 350. perdón? Tributariamente, vale 150. Hay una diferencia temporaria. Perdón, vale Ya. 200.
Hay una diferencia ok. temporaria de 150, ¿cierto? Entonces yo aquí tengo. Ojo, normalmente lo hicieron como lo van a hacer como al 31 de diciembre y es lo que se va a reflejar al 31 de diciembre de la revalorización, ¿no? Sí. Bien. Ahí ya va a tener incluido el desgaste. Normalmente cuando las revalorizaciones se hacen a mitad de año o a principio de año, pero para ser reflejado en el mismo año en el que se hicieron, después de hacer la revalorización, tú aplicas el desgaste o la depreciación, ¿ya? Que Sí. es lo mismo. En este caso, ya viene incluida la depreciación completa. Entonces tenemos una tina que financieramente me cuesta 350, pero tributariamente me cuesta 200. ¿Qué tengo? Tengo una diferencia tributaria negativa de 150. Es decir, que yo tengo 150 pesos o millones o 150.000, como lo quieras ver, que yo hoy día financieramente lo estoy considerando como gasto, o lo voy a considerar como gasto en un periodo de tiempo en cuanto me vaya a durar la tina, según lo que indicó el tasador, 10 años, 20 años, 15 años, 8 años, lo que sea, pero tributariamente son solo 150. O sea, son solo 200. ¿Ya? Por lo tanto, esos 150 no son gastos reales. ¿Ya? No va a Significa, disminuir el impuesto. claro, no me va a disminuir el impuesto. Entonces, como yo lo voy a llevar aquí entre renta líquida, no sé cómo te fue en tributaria. No, muy mal. Venga, ahora dejemos eso hasta ahí, stand-by, déjalo ahí en tu mente y vamos a entrar a ver cómo funciona la renta líquida. Porque para Ya. entender la diferencia temporaria del impuesto diferido necesitas entender renta líquida. Nosotros tenemos un resultado según balance, que es financiero, que es 1000. ¿Ya? Pero sobre esos 1000, yo tengo gastos que no son aceptados como rentas. Ya. Esos gastos, según mi estado de resultados, lo voy a anotar aquí, yo digo, mira, ingresos menos costos igual margen bruto, ¿cierto? Sí. Menos gastos de administración y venta menos costos financieros. Costos financieros igual a utilidad antes de impuestos. Impuestos y, por último, utilidad después de impuestos. ¿Sí? Sí. ¿Clarito? Bien, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner aquí los, como suman o como restan. Menos. Este es igual. Este es menos. El costo financiero también es menos. Las utilidades antes de impuestos es 1 igual. El impuesto. Ahí está. Es menos. Bien. Entonces, vamos a hacer esto lo más entendible posible. Margen bruto, utilidad antes de impuesto y utilidad después de impuesto. Bien, los ingresos suman, los costos disminuyen, ¿cierto? Y ahí todos los gastos disminuyen a la base imponible. Yo aquí, en gastos, normalmente puedo tener gastos que no son gastos de, claro, no son deducibles de impuestos, efectivamente. Y esos gastos, como disminuyeron mi base imponible, o sea, disminuyeron mi utilidad, pero realmente tributariamente no son gastos, yo los tengo que agregar. Ya. ¿Ya? ¿Cómo nace un agregado? Nace por gastos que no son gastos tributariamente. ¿Ya? Esos son los agregados. Entonces, una depreciación financiera
disminuye mi utilidad. ¿Sí? Sí. Porque es un costo o un gasto dentro del contablemente, ¿cierto? Entonces yo, a mi resultado financiero, yo le tengo que quitar todo aquello que no es tributario. Por lo tanto, todo lo que estuvo restando a mi utilidad, lo tengo que sumar. Y todo lo que estuvo sumando a mi utilidad, lo tengo que restar. Hace la Ya, operación inversa. Es decir, que yo estoy al lado derecho de la ecuación y lo tengo que llevar al lado izquierdo. ok, ¿Se va entendiendo? sí, ¿Sí? ¿Seguro? seguro. Ya, bien. Entonces yo digo que mi depreciación financiera agrega, se agrega. ¿Por qué? Porque estuvo restando. ¿Bien? Claro. Yo voy a agregar 10 a mi agregado financieramente, que fue la depreciación. Pero mira, ¿sabes qué? Tengo depreciación tributaria. Y la depreciación tributaria sí es deducible de impuesto porque es tributaria. Y mira, esto, Ya, pero ¿cómo sería la depreciación tributaria? ¿De dónde saco eso? eso lo sacas de tu segundo cuadro de activo fijo. Cuando tú haces esta diferencia temporaria, tú tienes una depreciación que es financiera que viene de tu activo fijo normal de lo que tienes contablemente. La ¿Sí? contabilidad tributaria es una contabilidad extra contable sumada a la financiera. ¿Ya? Es una contabilidad aparte, en teoría. Pero tan aparte de la contabilidad financiera tampoco lo es. ¿Ya? Sino que son lo mismo que tú tienes en contabilidad financiera, pero llevado a lo tributario. ¿Qué ¿Ya? significa? Agregándole la corrección monetaria, usando la tabla de activo fijo, ¿ya? Tomando los valores tributarios de cada uno de los activos sin revalorización. Mira, vamos a abrir la clase de Pamelita. Pame. Clases particulares. Te voy a compartir la pantalla. Bien, ¿estás viendo? Sí. Ya tengo un vehículo, 2018. Una camioneta, un Maxus. ¿Ya? Ya. Yo, si ves, este es un cuadro de activo fijo. Donde yo indico Ok. la fecha en que se compró, el detalle del bien, el valor inicial o el valor de la compra, su vida útil, tanto la inicial, que es decir, cuánta vida útil es la que tiene el vehículo en este caso, cuánto fue la vida útil consumida y cuánto es la vida útil restante para el año siguiente. El Ya. factor de corrección monetaria, la corrección monetaria, que es el valor inicial por el factor, ¿ya? El valor actualizado, que es la sumatoria del valor inicial más la corrección monetaria, y después tengo todo lo que es la depreciación, porque nosotros utilizamos el método indirecto, que es el hoy día legalmente aplicable. Hoy día ya no Ya. hacemos depreciación directa, yo no voy a aplicarle una depreciación directa a estos 9 millones. ¿Ya? Yo le voy a aplicar la depreciación o voy a aumentar la depreciación a la diferencia entre el valor actualizado y mi depreciación acumulada actualizada. Como este bien se compró en el 2018, no me acuerdo, creo que se compró como en agosto. Digamos que su factor de corrección monetaria era 0,2. Bendito Dios. Es 0,2. Joder. Ahí está. 0,2%. Tengo una corrección monetaria del activo fijo, pero no ha sido de la depreciación acumulada inicial porque es un bien nuevo. No tiene una depreciación acumulada anterior. ¿Ya? Y mi depreciación del ejercicio equivale a mi valor actualizado menos mi depreciación actualizada. ¿Ya? Ok. La diferencia entre el valor actualizado y la depreciación acumulada es mi valor libro, es decir, cuánto vale mi activo, mi Claro. camioneta. ¿Bien? 9.439.000. Vamos al 2019. Yo atraje los valores iniciales. ¿Ya? El valor final del 2018 lo traje a valor inicial. ¿Ya?
El valor inicial es el valor actualizado del 2018. ¿Bien? Lo mismo pasa con mi depreciación acumulada. Aquí ya tengo una depreciación acumulada inicial porque el vehículo ya tuvo meses depreciado en el año anterior. ¿Ya? Y eso yo corrijo la depreciación acumulada y después la actualizo, ¿cierto? Es la sumatoria de la depreciación inicial más la corrección monetaria de su depreciación. Y después yo saco la depreciación del ejercicio basándome en el valor actualizado menos la depreciación acumulada actualizada, dividido por la cantidad de vida inicial multiplicado por la cantidad de vida consumida. ¿Ya? Claro, sí. Y eso me da una depreciación final. Un segundo, estoy aquí. Bien, estoy acá. 1.420.000. Y la sumatoria de todo esto que viene aquí a hacer este lado de acá me da 1.656.000. El valor libre de hoy día de mi camioneta ya no son los 9.439.000, son los 8.283.794. Ya. Si hubiésemos aplicado depreciación directa, me hubiese llegado al mismo valor, solo que no sabría cuánto era mi depreciación del año anterior. ¿Ya? Esto me ayuda a ver cuál es mi depreciación anterior. Bien. Ahora, financieramente, vamos a tomar este mismo ejemplo, lo voy a llevar a tu planilla. Lo voy a llevar aquí a tu planilla. Rayos, tiene que haber copiado el valor. Pero no importa. Vamos a copiar el valor. Y voy a copiar el valor de acá. Ya, vamos a indicar que esto es tributario. Esto de aquí. $4.007, mamá. Ahí estamos. Ya, esto es la tabla de activos fijos tributario, porque tiene corrección monetaria. Eso es lo primero que a mí me dice que es tributario. Tiene corrección monetaria. Listo, se acabó. Ya. Vamos a hacer la tabla de activos fijos financieros. Y como a mí el servicio impuesto, o sea, la ley me dice de la normativa financiera, me dice que yo puedo valorizar mi activo a los 5 años. Entonces yo no lo voy a revalorizar todavía. Mi valor inicial va a ser el valor de la compra del bien. ¿Bien? Okay, sí. Y yo aquí no aplico corrección monetaria. Por lo tanto, no existe factor de corrección monetaria, no va a haber corrección monetaria para la depreciación inicial, no va a haber corrección monetaria para el activo, ¿ya? Y mi depreciación acumulada inicial sí van a ser los 230, que son estos de acá, porque acá si tú ves, no, tampoco son los 230. Esto también tengo que modificarlo. Porque ahí hay aplicado un factor de corrección monetaria. En realidad son 229.774. 229.774. ¿Por qué? Porque en el bien anterior había aplicado un factor de corrección monetaria que correspondía desde el mes de la compra a diciembre. Claro, sí. ¿Bien? ¿Eso fue entendido? Sí. Bien, perfecto. 229.774 es mi depreciación acumulada inicial para el año 2019. El vehículo yo lo compré en el 2018. ¿Ya? Que fue la primera tablita que vimos. Ahora, yo tengo, si tú ves, la misma cantidad de vida útil. No hice el cambio, o sea, usé la tabla del Servicio de Impuestos Internos, pero a mí lo que me va a dar la diferencia temporal de impuestos diferidos va a ser la corrección monetaria. ¿Ya? Porque mi tabla de vida útil con el mismo efecto del Servicio de Impuestos Internos es exactamente igual. Hubiese variado si yo hubiese dicho, ¿sabes qué? Mi camioneta no me duraba 7 años, sino que me duraba 5. Ahí habrían dos tipos de diferencia, o se aplicarían dos factores a mi diferencia temporaria, ¿ya? Que era por vida útil y además por corrección monetaria.
Claro. Ya, en este caso solamente el efecto que me va a dar es la corrección monetaria. Ves que la depreciación es menor financieramente y que la depreciación tributaria es mayor porque hay un efecto de corrección monetaria, el IPC era más alto, me dice el IPC. ¿Por qué nosotros aplicamos corrección monetaria a los activos fijos? Porque los activos fijos son bienes no monetarios. Es decir, que si yo tuviese $10 o tuviese 1.000 pesos en efectivo hoy día, mañana no van a valer lo mismo porque mi poder adquisitivo sube o baja, ¿ya? Según la inflación. O sea, lo que Claro, yo hoy sí. día, lo que nosotros hace 10 años podíamos comprar con 50 pesos, hoy día ya no lo podemos comprar. O sea, un collar ya no nos cuesta 50 pesos, nos cuesta 70. ¿Ya? Por lo tanto, con 50 pesos yo no hago nada. Cuando éramos chicos hacíamos mucho con 50 pesos. Yo hacía mucho con 50 pesos. Entonces, ese es el efecto. Monetariamente, si yo tengo dinero en efectivo, ya tiene corrección monetaria porque mi poder adquisitivo disminuye o baja. Pero los activos no. O sea, yo sé que mañana mi camioneta me va a costar menos. Yo lo tengo claro. Porque por efecto de mercado van cambiando los años, van agregando nuevos accesorios, pero en la contabilidad, en el número, no se refleja. Sigue valiendo lo mismo. Por eso existe la corrección monetaria y la revalorización, ¿ya? Porque hay que hacer ese efecto, hay que mostrar ese efecto, ¿ya? Perfecto, claro, sí. Ahí quedó clarito qué es la corrección monetaria y por qué nace. Sí, Bien, muy claro. entonces, activos financieros. Aquí el activo me vale menos que tributariamente por el efecto de la corrección monetaria. Esto me dice que el 2.8 significa que la inflación subió. Claro. Tenemos mayor inflación Y hay del una tabla en el servicio da los factores de la corrección monetaria, ¿no? Exactamente, el Servicio de Impuestos Internos nos da las tablas de corrección monetaria. ¿Las habías usado alguna vez, la tabla? ¿O No, nunca? nunca. Bueno, te voy a enseñar a usar la tabla, que tampoco es muy difícil. Te vas a dar cuenta que es Ya, muy pues. sencillo. Ah, pero creo que estás mirando mi pantalla. Muy bien, excelente. Acá abajito, si tú ingresas, te va a aparecer aquí. Ya dice homerc.cl. Homerc.cl. No tienes que apretar nada más que irte aquí. Datos y valores de renta. Ah, perfecto. ¿Ya? O sea, para los que empezamos a conocer la página, ya es a prueba de cuando nos muestran esas ayuditas de tarea, porque si no tendríamos que entrar acá, ir a la aclaración de renta, entrar a ver más información. Una cosa más grande que no. Abajito no. Y ahí dice, mira, corrección monetaria. ¡Wow! Magia. 2020. Aquí está la tablita, mágica tablita, que Ah, a uno sí, al sí, final he termina visto harto. aprendiéndose esta columna completa, porque tanto que la usa cuando trabajamos en oficinas contables, esta tablita pasa siendo como la imagen tabú de La todos Biblia. los cierres, de todos los cierres. Ya. Esta línea de aquí nos indica todos los activos que vienen del año anterior, porque vienen del capital inicial. 1 de enero del 2020, es decir, que todo aquello que viene del 31 de diciembre del 2019 va a tener factor de actualización de activos acá, en esta línea. ¿Ya? Si yo tengo ¿Cómo un no? activo, No entendí. yo tengo este activo que está aquí, esto lo tengo al 2019, vamos a llevarlo al 2020. Viene la magia del ejercicio. Mi valor inicial sería este valor actualizado de acá, y mi valor inicial de aquí sería este de acá, ¿cierto? Mi valor inicial de la vida útil. Te digo que esto es pura matemática, ¿ya? De hecho, uno después se aburre de hacer tantas tablas de activos fijos, pero lo importante es entenderlo. Este activo viene del 2018. Pasó el 2018, pasó el 2019. Tengo que actualizarlo al 2020. Como este activo ¿Ya? viene del año anterior, es decir, de mi balance del 2019, forma parte de mi patrimonio inicial ¿Sí? del 2020.
Por lo tanto, cuando yo lo quiera actualizar al 31 de diciembre del 2020, yo me voy a ir a la columna de diciembre y a la fila de capital inicial. Y me da 2.7. Por lo tanto, mi factor de actualización son los 2.7. ¿Ya? Ese es mi factor de actualización para este día. Sin embargo, si yo me hubiese comprado un computador, por ejemplo, en abril, como yo estoy actualizando todo el 31 de diciembre, no lo estoy actualizando en los meses anteriores, sino que aquí está mi fecha de corte, porque estamos cerrando 2020, me compré un computador en abril. Ocupo este factor, 1.3. ¿Ya? Ok. Si te das cuenta, todas las compras que tú vayas haciendo en los meses de este año 2020, ocupas esta línea de acá, pero bajando desde la misma fecha, desde enero a diciembre. Cuando el valor es negativo, de hecho aquí, mira, el Servicio de Impuesto Interno te dice, nota, se hace presente que de acuerdo a las disposiciones que rigen el sistema de corrección monetaria de la ley de la renta, cuando el porcentaje de reajuste da como resultado un valor negativo, mira, menos 0,1, dicho valor no debe considerarse, igualándose a un valor cero. O sea, que no existiría factor de revalorización, o sea, factor de corrección monetaria, perdón, sino que sería cero. ¿Ya? Eso podría pasar. Si yo compré algo en noviembre y lo quiero corregir monetariamente, realmente no va a haber corrección monetaria, porque está negativo. Si esto hubiese sido positivo, hubiese habido un 0,1% de corrección monetaria. Pero como es negativo, tengo que darle cero, porque el Servicio de Impuestos Internos nos está diciendo que es así, es cero. ¿Ya? De todas maneras, nosotros no le bajamos el valor cuando tenemos corrección monetaria negativa. ¿Bien? Y eso también nos ayuda a nosotros para mantener un gasto mayor. En teoría es un beneficio tributario, ese valor negativo, que llegue a cero. ¿Ya? Porque aumenta si tú ya viste aquí el efecto, pues, aumentó mi depreciación. Tributariamente es 1.420.000, financieramente es 1.378.000. ¿Ya? Ya, este era el efecto para traspasar y ver la tablita del Servicio de Impuestos Internos. Ahora nos vamos a centrar en las dos primeras. Impuestos diferidos. Tengo aquí, vehículos. Esa es la cuenta que yo utilizo contablemente. Entonces yo digo, mi cuenta que está aquí, digo acá, mira, esto es lo financiero, esto es lo tributario, lo financiero, siempre vamos a tomar solamente lo que es el valor libro. ¿Ya? Ya. El valor libro son 8.283.000 porque es lo que vale mi camioneta. Que es mi valor actualizado menos mi depreciación acumulada final. Lo mismo en lo tributario, mi valor libro. Aquí. Oh, tomé las dos cosas lo mismo. Acá está. Entonces me da una diferencia. Una diferencia diferida, por así decirlo, temporaria. De 241. Así que yo voy a tener 241.000 pesos más para tirar a gasto tributariamente. Es decir, que me va a disminuir mi base imponible. Pero que después se tiene que volver. Como que termina siendo un pasivo. No se devuelve. O Lo sea, tengo como un activo, porque es un impuesto que yo voy a poder recuperar. Así que no lo voy a gastar. Es un pasivo cuando yo tengo que pagar. Es un activo claro. cuando yo no tengo que pagar. ¿Ya? En este caso, como la Ah, claro. diferencia Tiene temporaria sentido. es positiva, yo no voy a tener que pagar ese impuesto más. Un activo. Gracias, señor. Si hubiese ocurrido al revés, sería un pasivo por impuestos diferidos. ¿Ya? Claro, ahí está. ¿Sí? Entonces, pero ese no es tu impuesto diferido. No son los 241. Esa es la base del impuesto diferido. El impuesto diferido corresponde a la base multiplicado por la tasa de impuesto a la renta que le corresponde a la empresa. Si tu empresa hoy Ah, día ok. es bajo el régimen 14A,
su tasa sería del 27%. Pero si corresponde al 14D, su tasa es del 25%. ¿Ya? Ok, ¿y cómo es el tema ahora con ese beneficio que vengo escuchando que va a ser el 10%? Del 10% del impuesto. ¿Sí? ¿Pero a qué te refieres con el 10%? Que nosotros somos de este régimen nuevo. El, ¿Cuál régimen? ay, ¿cómo se llama? El, el nuevo régimen que hicieron hace poco. Sí, El no, si régimen- es que sí te entiendo el régimen nuevo, pero déjame echarle un vistazo a ver qué es lo que dice el Servicio de Impuestos Eternos. Operación Renta 2021. Mira, qué cosa. Empresas. Es el régimen ProPyme general. ProPyme general, claro, un 25%. Se me olvida el nombre. ProPyme general, características están aquí. Venga, ¿cómo se determina la renta líquida imponible? Considerar ingresos percibidos o devengados, sus costos y gastos necesarios para producir renta, pagados o adeudados. Tasa del impuesto a la renta un 27%, ¿no? Pues es el semi-integrado. Soy del régimen general, semi-integrado. Ah, era este, perdón. Que me había entrado. Como no le ponen las benditas letras, que como dice la ley, que es el 14A letra, o sea, el artículo 14 letra A, debieran ponerlo así, no tanto del otro. Al final de cuentas, nadie va a ir a buscar al decreto de ley 824 ProPyme. Va a buscar 14. No tiene sentido. Ya. Para la empresa, te muestra que vas a tener una propuesta, que en este caso sería ingresos menos ingresos pagados, base al registro de compras y ventas, que para mí no es lo más agradable del mundo, porque al final de cuentas no es real. ¿Ya? Lo real es una contabilidad normal. Esto es una contabilidad completamente simplificada. Y que existe un incentivo del ahorro, que puedes optar para hacer uso de ese incentivo del ahorro y que consiste en rebajar la renta líquida imponible a un 50% y indicar que fue invertida en la empresa con un tope de 5.000 UF. Eso es lo que dice. ¿Ya? Este impuesto, pero en teoría igual es como pan para hoy, hambre para mañana, porque en algún momento igual tienes que pagarlo. Es un incentivo del ahorro, ¿ya? Pero no significa que sea un ahorro para toda la vida. Claro, sí. ¿Ya? Es un incentivo del ahorro hoy. Hoy que tenemos un problema de liquidez. Y aquí la tasa es del 25%. Dice, desde la operación renta 2021 a 2023 accederás a la tasa de impuesto de primera categoría perdón, reducida de 10%. La normal es de 25%. Ahí es la que tú dices, pues claro, efectivamente vas a pagar un 10% por este efecto de pandemia que se había afectado a muchas de las empresas. Bueno, en realidad acá en el sur de Chile muchas no se vieron afectadas, pero bueno, vamos a decir que sí. Porque yo sé que no, porque las salmoneras y cosas por el estilo no dejaron de producir, no dejaron de vender, no dejaron de ganar. En teoría, esto es un beneficio más para ellas que para el resto, que son las que más pagaban. De un 10%. Bien, perfecto. De una tasa del 10%. Si es una tasa del 10%, venga, vamos a ponerle la tasa del 10%. Aquí está. Entonces la tasa del impuesto es del 10%. Tienes que tomar siempre la tasa a la que corresponde del año. ¿Ya? Siempre. Entonces, tu impuesto diferido es el 10% de tu diferencia temporaria. Por eso yo te hablaba aquí de diferencia temporaria, no de impuesto diferido. Claro. ¿Ya? Es importante tener en claro que el impuesto diferido, cuando te hablen de impuestos, es una tasa sobre una base. Y lo que importa es saber cómo llegar a la base. El impuesto tú lo vas a tener, siempre.
porque te lo van a dar. Pero ahora lo importante es llegar a la base. ¿Cómo llegaste a la base? Y la base es la diferencia entre aquello que es tributario menos lo financiero. Siempre tienes que tomar como valor inicial el tributario, ¿ya? Y como valor para hacer la diferencia en tus sumas y restas es el financiero, ¿ya? Por eso si tú ves la fórmula, yo dije, mira, es mi valor tributario menos lo financiero, porque es una diferencia tributaria, por lo tanto predomina lo tributario. Perfecto. ¿Ya? No lo hagas al revés porque te vas a confundir. ¿Ya? Pero es eso, predomina lo tributario. A eso tenemos que dar a entender de qué se trata. Por eso es importante ser claros de qué se trata o de qué es lo que estás haciendo. Cuando tienes dudas, pregunta. Y si la persona que le preguntas no sabe, vuelves a preguntar a una persona que pueda que sepa. Y si no saben, pucha, llamas a alguien o averiguas por internet. Normalmente el internet también nos ayuda un poquito. Hay que saber qué es lo que poner nomás. Somos buenos googleando. A mí me salvó, por ejemplo, esto. Activos por impuestos diferidos son las cantidades de impuestos a la renta recuperables en ejercicios futuros. Es decir, que yo no tengo que pagar. Pues son recuperables. ¿Ya? Diferencias temporarias deducibles. Porque yo cuando voy a contabilizar mi impuesto diferido, yo digo que este impuesto diferido, que aquí es un activo, yo voy a decir activos por impuestos diferidos, pero madre mía, ¿contra qué cuenta lo tiro? Porque tenemos que hacer el efecto partida doble. Claro. Y yo lo lanzo contra impuestos a la renta. Porque es un impuesto a la renta. Temporario. Que se va a ver en el tiempo. Y va a ir como ganancia. Porque hoy día yo lo tengo como una ganancia en mi estado financiero, pero yo lo voy a recuperar. Yo no lo voy a pagar más adelante, dentro de 3 años, dentro de 5 años. Yo lo voy a ir recuperando paulatinamente. Por eso se va a ganancia. ¿Bien? Sí. Ya, entonces mi impuesto diferido sería en mi debe los 24, en mi haber los mismos 24. Partida doble, lista. Hicimos la partida doble, hicimos el devengado, hecho histórico, hecho económico, revalorización. Usamos todos los principios contables en este juego solamente activos fijos. ¿Sí veo? Y eso lo hace con todas las cosas. Impresionante, si uno no le da la importancia a las primeras clases de contabilidad, pero son vitales para seguir trabajándolas. O sea, yo cada vez que yo pienso en alguna cosa de qué es lo que está pasando en la empresa, yo digo, a ver, venga, vamos a ubicarnos. ¿Es un hecho económico? Sí, por lo tanto es contabilizado. Porque surgió una deuda, porque surgió un derecho, porque me entregaron plata, porque saqué plata. Es un hecho económico, tiene que ver con dinero. Bien. Lo primero que pienso, ya, ¿es un hecho que pasó en la empresa? Sí, no le pasó al socio. Contabilizable. Ya, ¿cuándo tengo que contabilizarlo? Devengado, cuando ocurrió. ¿En qué moneda tengo que contabilizarlo? Ah, tengo que pensar en qué moneda está la empresa. Puede estar en dólares, como puede estar en pesos, como puede estar en coronas, como puede estar en euros. Eso depende más que nada de cuál es la moneda funcional. Por lo tanto, tengo que Claro. ver si va a tener o no va a tener diferencia de cambio. O sea, uno piensa todo en función a los principios contables. Uno no se da ni cuenta, pero es súper importante visualizarlos, porque así no pierdes tu base. Es súper importante siempre volver a la parte teórica, por eso es bueno tener buenos profesores también, para que ese teórico no sea invaluable, porque eso no va a cambiar. Eso te va a seguir en el tiempo, te va a seguir aquí, te va a seguir en China, te va a seguir en Estados Unidos, te va a seguir en Europa. Es una base contable universal. Todo el mundo
la utiliza. ¿Ya? O sea, con esto, si llegáis a otro país, lo único que te tienes que aprender es la norma tributaria, literal. Sí. Financieramente va a funcionar igual. Puede que los reportes vayan a cambiar, puede que el idioma vaya a cambiar, puede que la moneda funcional vaya a cambiar. Pero la base no cambia. Y eso es lo que nosotros tenemos que mantener firme para saber qué cosas estamos haciendo. Si no sabemos qué cosas estamos haciendo, tenemos que volver a la base, siempre. Estudiar, 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 estudiar. Por eso yo enseño, porque así estudio. Muy bien. Y me recuerdo siempre que es lo que tengo que hacer, llegar a la base. Siempre a la base. Ok. ¿Sí? Ya. Entonces, impuestos diferidos, entendimos cómo calcular el impuesto diferido, es la diferencia tributaria sobre lo financiero, ¿ya? Es decir, Sí. que vamos a tomar tributario menos lo financiero y eso me da un impuesto diferido. Puede ser que mi tributario valga menos, que era lo que yo te explicaba, porque la revalorización me dijo, ¿sabes qué? Financieramente tu activo vale más. Por lo tanto, ahí ya me nace a mí una obligación a pagar dentro de años siguientes. Me va a salir un pasivo por impuestos diferidos. Por lo tanto, Claro. aquí mi asiento sería distinto. Va a decir gastos del impuesto a la renta contra pasivos por impuestos diferidos. Sería una obligación que yo voy a tener que pagar a largo plazo. Y además funciona como un pasivo o un activo no corriente. O sea que ya no lo vas a contabilizar arriba en los activos corrientes o circulantes o en los pasivos circulantes o corrientes, sino que van a ir abajo como pasivos no corrientes o como activos no corrientes. ¿Por qué? Y Porque eso duran, se va a son tener. son a largo plazo, no son a corto plazo. Pero eso, claro, termina cuando termina la vida útil de mayor. Claro. Efectivamente. Ujú, efectivamente. ¿Ya? Así que así funciona el impuesto diferido. Si te ves en cálculos, es re facilito. Lo que no tenemos que perder Sí. es el concepto. ¿Ya? Que eso es lo importante. Perfecto, Te sí. lo voy a anotar aquí, te lo voy a poner en esta cosita de acá. De hecho, esto mismo que tú estás mirando aquí fue lo que a mí me salvó la vida hace como un año atrás. O sea, fuera de mentiras, dije, de joda, es en serio lo que me salvó la vida hace un par de tiempo atrás. Ah, por eso. ¿Qué onda? Espera, voy a sacarlo de acá mejor. Voy a pegar ahí está, listo. Esto es re importante que siempre lo tengamos claro. Siempre, siempre, siempre. Activos por impuestos diferidos son las cantidades de activos, ¿cierto?, de la renta recuperables en ejercicios futuros. Por lo tanto, es corriente, o sea, es no corriente, porque es a futuro, a largo plazo. ¿Ya? Con diferencias temporarias deducibles y pérdidas tributarias acumuladas no utilizadas y créditos tributarios acumulados no utilizados. ¿Ya? La pérdida tributaria... Perfecto, sí. ¿Ah? Entendible. ¿Entendible? Sí, no, sí, es súper Sí. entendible. Sí, de hecho, amé la explicación que tenían. O sea, me cuesta encontrar lugares donde hagan buenas explicaciones. Pasivos por impuestos diferidos son las cantidades de impuestos a las rentas para pagar en ejercicios futuros relacionados con diferencias temporarias imponibles. ¿Ya? O sea, lo que yo tengo que pagar a futuro. Lo que yo te explicaba, si me hubiese dado una diferencia negativa, yo significa que yo hoy día o en esos años, yo voy a decir tengo una depreciación financiera, pero realmente no la tengo, porque tributariamente mi activo me duró menos y valía menos. ¿Ya? Claro, sí. Entonces, me significaría a mí pagar, desembolsar. Financieramente se mostraría como un gasto, pero tributariamente realmente no lo es. Por lo tanto, es un desembolso de dinero. Me aumenta mi base imponible, me hace pagar un 27 o un 25% sobre ese gasto. Y así funciona.
no es más. Entiendo. Me quedó muy claro. Perfecto, yo te voy a enviar esto Ahora entonces. bien, ya, perfecto. ¿Sí? Ahora la misión que tengo es ingresar lo que vamos a considerar como activo fijo a nuestro RP. ¿Qué RP No hay nada. tienes? El manager. El manager de... Manager es RP, ¿sí? Ya. ¿Y lo has trabajado antes? No, nunca. En otras cosas? Como ¿En en otras alguna cosas. en tu área? Con haciendo facturas y cosas por el estilo, inventario. Sí, inventario, ¿Y todo lo de las ventas, es el amigable? menú. Sí, yo lo encuentro bastante bueno. Solamente que la empresa quizá no le damos el uso que le sacamos el provecho que le podríamos dar. Bueno, pero ya le darás el uso correspondiente. Sí, Y sí, de hecho, si es amigable en el tema de ¿cómo es que se llama? Del inventario, se va a volver amigable en todo lo otro también. Si no, no va a haber problema con eso. sí, o sea, las centralizaciones son muy amigables, como te digo. Ujú. Y, y la idea también es darle uso a las centralizaciones de las depreciaciones, porque eso lo hace esta oficina contable por fuera. Ujú. Y como que la jefa quiere deshacerse pronto de De la esa oficina. ayuda. Sí, mira, lo No de la oficina, importante. pero por lo menos de la depreciación y el tratamiento del activo fijo. Claro, lo importante de eso sí es que nunca dejen de asesorarse de alguien que sepa del área. Siempre tienes que tener un asesor de alguien que sepa, porque uno va aprendiendo en el camino y nunca lo sabe todo. Siempre vamos aprendiendo cosas nuevas. Siempre necesitamos asesoría en ese aspecto. O sea, es algo que yo siempre se lo Claro. recomiendo a cualquier empresa o a cualquier persona en general. Siempre tener a alguien que te esté asesorando, a quien puedas pedirle ayuda y quien te pueda decir, sabes que mira, la estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Si te quieres deshacer del hecho de que hagan el movimiento general o normal, ¿cierto?, de cada empresa, porque lo que tú quieres reflejar es realmente lo que es, hazlo, pero nunca dejarse de asesorar respecto de la base de saber si van bien, si no van bien, ¿ya? En números, o sea, es responsabilidad de ustedes, pero el hecho, la forma de lo que están haciendo ya es donde uno siempre tiene que pedir ayuda. Siempre. Hasta yo siempre pido ayuda, así que es importante. Claro, lo Muy mismo bien. opino. Uh-huh. Así que, bueno, espero que te haya gustado tu clase. Sí, me encantó. De hecho, lo más probable es que te voy a seguir pidiendo clases. No es un problema de lo que necesites. Yo Y me ayudo con muchas cosillas ya con estos temas. del mundo laboral, El mundo laboral lo estudié, no lo trabajé mucho, pero ahora ya lo estoy trabajando más. ya, Ahí depende de lo que sea, de lo que haya, sino lo que sí te puedo conseguir es ayuda de otras personas. perfecto. Sí, porque es importante también. Sí. Yo a lo más lo que voy aprendiendo, lo voy aprendiendo al camino y leyendo un montón, preguntando, llamando al boletín, son bastante amigables o a la inspección del trabajo, o con mis amigas que son expertas en laboral. Laboral, Sí, entonces yo ahí me voy metiendo y me voy preguntando. Pero la base también de lo laboral es básico. O sea, está el código laboral impresionantemente es uno de los códigos más entendibles de la vida. Eh, más que el tributario, más que el código civil, muchísimo más. O sea, es súper entendible porque además es algo que nosotros vivimos a diario, por lo tanto está con nosotros. Hasta los términos decimos, oh, wow, sí, lo entiendo. Son términos súper complicados, pero como están adheridos a uno, porque nosotros somos trabajadores, hemos sido trabajadores o fuimos trabajadores, es parte de lo que entendemos. Y habla de nuestros derechos y de nuestras obligaciones, así que es muy, muy entendible. No se complica tanto como lo tributario, que lo tributario vaya a la circular o a la jurisprudencia o a la resolución. No, el tributario es lo que es. O sea, el laboral es lo que es. No, no hay más.
¿Hay oficios? Sí, hay oficios. ¿Hay jurisprudencia? Sí, pero respecto de temas en específico. Y esos son los temas que uno tiene que encontrar. Te recomiendo que si tienes la posibilidad de estudiarte algún diplomado, lo hagas. Yo ahora me estoy ¿Ya? tomando un ¿Cuál recomiendo? diplomado. Mira, yo ahora estoy empezando un diplomado de gestión contable y que viene con remuneraciones y cosas por el estilo, pero estoy pasando recién la unidad tributaria. Pero ¿Ya? te puedo decir que este es de la Universidad Uniac, si mal no me equivoco. Es súper entendible. De la DUOC, perdón. Esto es de la DUOC. ¿Ya? Bueno, esto es tributaria. Conceptos de impuestos y todo. No había visto un paper de tributaria más entendible que esto. Ok. Me he enamorado de mi diplomado, te juro. O sea, ¿Y, es fantástico. y eso, pero es presencial o son videos como? Me entregan el paper, yo tengo que leer y después tengo que contestar unos controles. Ya. Sí. Y los controles me valen el 40% de la nota final y en la prueba, el último examen me vale el 60%. Ok. ¿Mm? Sí, o sea, está bueno porque uno igual va aprendiendo y tiene el material ahí. De hecho, yo le decía a mi mamá, con esto yo me he vuelto muy anarquista. Estoy completamente en contra del Estado porque no está haciendo nada de lo que debiera hacer. Po. Tengo el poder en mis manos para salir a marchar. Decirle, me están cagando con los impuestos. Se están robando mi plata. Literal. O sea, así de heavy, porque si ellos se encargan de la educación, de todo, entonces, venga, si tienen la plata o están juntando, recaudando impuestos a nivel anual, pucha, la educación está como en las huevas. Así que, así, yo le decía a mi mamá, con esto me vuelvo más anarquista. Anarquista con sentido y con conocimiento de causa, literal, así como. Y es súper sencillo y entendible. ¿Por qué? ¿Por qué nace el impuesto? Nosotros como personas tenemos dos tipos de necesidades. La necesidad personal y básica, que nosotros nos encargamos de llenarla, ¿cierto? De eliminarla, de darle sustancia, que es comer, que es la luz, que es el agua, que es todo, ¿cierto? Que es bañarse. Nosotros nos hacemos cargo de esos gastos. Pero hay necesidades colectivas que se cobran en base a los impuestos. Y eso es en las escuelas públicas, las universidades estatales, la salud, ¿ya? Que eso es lo que se encarga de hacer los impuestos. Entonces, podemos salir a las calles a seguir marchando. Soy ¿Qué anarquista. pasa? Con conocimiento de causa. Si quieres, cuando me toque derecho laboral, se supone que tengo también de recursos humanos, te mando paper. Sería agradecido. Sí, porque si son así de fáciles, a mi prima, de hecho, ya le dije lo de tributaria, sí, le dije, te mando todos los papers de la unidad tributaria, así que tú tranquila te los lees. Son de 40 páginas, o sea, no es más, súper fácil, súper sencillo. Tienen imágenes, tienen diagramas, o sea, más explicado, te juro que no puede estar. Está hecho para que nosotros podamos entender. Así que me he enamorado de la DUOC con sus diplomados. ¿Y eso se puede hacer en cualquier momento o hay ciertos plazos que los dictan? Es que uno tiene que entrar a mirar. Yo me puse a mirar porque decidí este año, porque como no estoy trabajando en oficina, sino que estoy haciendo mi trabajo independiente, entré a dar clases, a hacer contabilidades y cosas por el estilo, eh, decidí estudiar mucho aquello que siento que necesito más conocimiento o reafirmar el conocimiento que tengo. Y en este caso el diplomado de gestión contable, busqué en internet diplomados y magísteres y en mayo empiezo un máster internacional de dirección de negocios y ahora estoy haciendo mi diplomado de gestión contable. Y encontré el de la Genial. UOC, lo vi, lo leí, pedí información, me costó 800 lucas. Va a ser siento que vale la pena pagar las 800 lucas, independiente que sea, no sea presencial, sino que sea por online. Pero es que la calidad de la información, como te digo, es muy buena. Es muy Preparación. buena. Voy, pero feliz de la vida. Y le decía a mi mamá, me saqué un 6 en mi primer, no, un 6, 4%, mi primer control. Feliz. Me equivoqué en una. Ya.
que sí. Están súper guay, súper geniales. Pero sí, te recomiendo que estudies mucho, que leas lo que te entregaron en la universidad, que a veces uno no le toma importancia y la verdad es que importa mucho lo laboral porque es la base sobre la forma. Y eso es muy importante. La base, la base, la base. El mejor consejo que me han dado en la vida es vuelve a la base. Y el otro consejo es dale y después te arrepientes. O sea, no tengas miedo a tirarte a los leones. Ya, si te equivocaste, pero aprendiste. Claro. Que es lo importante. No le tengas miedo a seguir aprendiendo. Si quieres ser de esos contadores bacanes, de aquellos que de renombre, siempre tienes que estar aprendiendo y a la vanguardia. Es decir, estudiando, estudiando, estudiando. Y practicando, practicando, practicando. No hay más. Gracias por los consejos. No, de nada. Cualquier cosa, tienes mi número. Si tienes alguna duda, me Sí. puedes llamar. Si quieres alguna clase de algún otro tema, me avisas. Si necesitan que les organicen un plan de cuenta, también estoy a disposición de trabajo. Ah, así que no hay problema. Estas 2 semanas que vienen tengo que terminar el tema del activo fijo, darle un formato porque no hay nada. Así que Claro. yo creo que cuando tenga dudas te voy a molestar. Sí, no, mira, si quieres me envías el formato, lo revisamos juntos, le echamos un vistazo también si quieres y voy revisando lo que estás ¿Ya? haciendo para decirte si vas bien, no, no vas bien. Siempre es bueno tener a alguien de apoyo y de ayuda. Si hay algo que de eso tengo, Agradecido. me gusta apoyar en eso y porque también recibí apoyo así de mis profesores, así que es entregar la mano a otra persona que igual lo necesite. Sí. Así que, bueno, eso es. Ahí dejas tus Bueno, comentarios en el portal de tus clases, por favor. para, sí, claro. saber cómo le va a la gente y la gente sepa. Vaya subiendo mi perfil. Me he contactado a hartas personas, Sí, pero es por que supuesto. hay varias personas que me contactan para que les haga las pruebas y yo eso no me gusta hacer. Yo trabajo para que aprendan. Esta Eso, es otra cosa, sí. sí, ese es mi punto. Yo busco acción social, no busco solo ganar dinero. El ganar dinero ¿cómo es que se llama? Viene por añadidura, por lo que busco que se enamoren de lo que a mí me gusta, que es la contabilidad. Así que me gusta conocer profesionales que aman su profesión, que son de vocación. Así que a darle con todo, éxito, no le tengas miedo a tu cuadro activo fijo, hazlo y rehazlo todas las veces que sea necesario. Yo he estado 2 semanas con una bendita planilla, haciéndola y rehaciéndola porque no me cuadraba. Ya. No le tengas miedo, o sea, cada error es un aprendizaje. Siempre, cada error es un Sí, aprendizaje. hay que verlo. Sí, así que dale y dale. No le tengas miedo a los números son siempre exactos. La contabilidad no se equivoca el ser humano, pero el error del ser humano es normal. Y si eres una persona proactiva, que le gusta las cosas hacerlas y le da todo el esfuerzo y toda la cosa, vas a tener un reconocimiento por tu esfuerzo, por tu aprendizaje y además vas a aprender. Ganas por todos lados. Sí, sí, gané por todos lados, sí, o sea, cometer un error es ganar por todos lados cuando uno lo ve en ese punto, o sea, no se puede ir a la falla de puta de la calle, no, es que aprendiste algo nuevo. Te la cagaste, sí, pide disculpas, pero aprendiste algo nuevo, ya no lo tienes que volver a hacer. No era por ahí el camino. Y eso uno lo aprende con la vida nomás, simplemente. Nada más. Y a medida que va avanzando. Así que eso, Ya, pues. Lo dale. último, ¿cómo le cancelo? ¿Me deja sus Transferencias. datos? Te doy mis Ya. datos, te los escribo, me deja. ¿Por WhatsApp? Sí. Cuenta RUT nomás. Es la que utilizo, que es más fácil, más rápido. Creo que todos tenemos cuenta RUT o la aplicación del Banco Estado en el teléfono, así que. Sí. Y me dejas la transferencia en el WhatsApp nomás. Cualquier duda, ya Ya. sabes, me consultas, me escribes lo que sea. Duda de lo que tengas, no solamente del activo fijo. Si necesitas apoyo, o sea, con el cálculo de alguna cuestión,
te ayudo, tributaria, así. Quiero entender esto, ya, mira. Me han pedido ayuda hasta para sacar el valor bruto de una boleta de honorario. Con eso te digo Ya, todo. Sí, así que cualquier duda, me consultas, no. Aquí estoy. perfecto. Bien, caballero. Eso es. Esa era la Ok, clasecilla de hoy. Cualquier consulta, ya sabes, muchas me gracias. escribes. Te ¿Perdón? envío, si cualquier consulta me preguntas. Y me dejas tu correo electrónico para que te envíe la clase grabada y ¿Ya? te comparta la clase grabada y te envíe el archivo de Excel. Por supuesto, Vale, lo conseguí. perfecto. Vale, Ya, pues, muchas gracias. descansa este fin de semana y piensa, no piensa, eso, otro consejo importante, trata de desconectarte. No No estés puedo, siempre. mañana tengo que ir a trabajar. Sí, no, pero en el momento que tengas para descansar, desconéctate. O sea, si tienes, no sé, una hora para descansar, te desconectas total. Porque si sigues conectado con lo que es la contabilidad o con lo que estás haciendo es forzar tu mente a que probablemente no resuelvas nada. ¿Ya? Me ha pasado, tienes razón. Sí. Yo lo que aprendí en esa oficina contable fue que si yo ya le estaba dando algo duro y que no me salía, 5 minutos fuera. Cambiaba de cosa o hacía otra y me desconectaba completamente. O sea, tomaba un café, iba a hablar con las chicas, no sé, lo que sea. Miraba redes sociales, algo importante es desconectarse para volver a conectar después y la mente ya está más fresca. Le das un descanso, un respiro. ¿Bien? Súper importante. Claro, Eso, ahora sí. estamos al habla entonces. Vale, estamos conversando, cuídate. Vale, chao, chao. Vale, chao, chao.